Bien, buena noche. ¿De dónde nos ven el día de hoy? Vamos a mirar de dónde se nos conectan en esta noche de martes. Bienvenidos a este proceso de formación. Bien, chicos, el día de hoy traemos una clase súper interesante que sé que les va a gustar un montón. Así que vamos a estar aquí conectaditos, muy dispuestos, muy pendientes. Por aquí nos dicen desde Colombia. Colombia hoy está jugando un partido. Venezuela. Buenas noches, bienvenidos a todos. Emanuel, yo tampoco. Tampoco sigo el fútbol, pero sí sé que está jugando. Bien, vamos a compartir entonces pantalla. Bueno, el día de ayer estábamos hablando acerca de los hemisferios cerebrales. Hicimos un test para identificar cuál es el hemisferio de mayor predominancia en cada uno de nosotros, bueno, las personas que lo desarrollaron, y de esta manera poder entender un poco, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro lado que más tiene como esa relevancia en nuestro cuerpo? Entonces vamos a mirar estas dos preguntitas. ¿Quién nos quiere ayudar por aquí? ¿Cuál es la función de los hemisferios del cerebro, chicos? De ambos hemisferios. ¿Cuál es su función? Bien por ahí, empecé a participar. Habilite su micrófono, recordemos un poco lo que vimos el día de ayer. Vamos a escuchar a María Esther. La función de los hemisferios cerebrales es controlar, valga la redundancia, las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas, las funciones motoras, es decir, todo lo que es el funcionamiento del ser humano, con una predominancia en la parte izquierda para factores creativos y en una predominancia en la parte derecha de los factores analógicos, de análisis. María Esther, muchas gracias. Vamos a revisar muy bien cuál es la función de cada uno de los lados. ¿Listo? Para que podamos aclarar si de pronto, perdón, si de pronto hubo por allí alguna apreciación que de pronto no está correcta. Francisco. Hola, muy buenas noches. Saludos cordiales a todos, todas. Maestra, muy amable, gracias. La verdad que ayer disfruté mucho el hablar de lo que sería los hemisferios, particularmente cuando entramos, no sé si fue la penúltima sala de reflexión donde tuve la suerte de interactuar con algunos profesores de música. Entonces, y me gustó la idea de que el hemisferio izquierdo es básicamente el que trabaja diríamos, la parte de razonamiento, lo que sería los pensamientos más calculativos, pudiésemos pensar de pronto, los más memotécnicos, y el hemisferio derecho va más por el lado de lo que es ponerle como que sabor, ponerle el arte a las cosas. Para el caso, lo que se planteaba de que, vaya por decirles algo en la música que me gusta, uno aprende, por ejemplo, a leer la música y a saber teóricamente cómo se leen las notas, cómo se toca un instrumento, pero en el derecho se decía que es el que se encarga de poner como que la creatividad, el ritmo, como que el sabor a la música. La verdad que ese momento lo disfruté mucho y pues ha sido muy, muy grato. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Francisco, por tu apreciación y gracias por tu participación. Vamos a escuchar a Nancy. Sí, buenas noches. Los hemisferios cerebrales también tienen muchas funciones. Entre ellas aparece
lo que es el pensamiento, las emociones, los movimientos, el lenguaje, controla las funciones de los músculos y también controla el habla, el pensamiento, la lectura, la redacción. Es decir, que no es una sola función, sino varias funciones tiene el hemisferio del cerebro. Y muchas gracias por tus apreciaciones. Bueno, muy bien. Recordemos que los hemisferios cerebrales son los encargados de regular todas las actividades que desarrolla nuestro sistema cerebral y neuronal, ¿cierto? Teniendo unas actividades específicas de acuerdo a cada uno de los hemisferios sobre los que está desarrollado. En este caso, entonces, precisamos allí cuál es la diferencia del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo, entendiendo que hay un hemisferio que es un poco más artístico, creativo, innovador, sensible, que es el hemisferio derecho. Y el hemisferio izquierdo tiene que ver con procesos más desde el razonamiento, la analítica, pensamiento crítico, procesos matemáticos y demás ejercicios un poco más complejos. ¿Listo? Bien, vamos a pasar entonces por aquí, chicos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio puntual. Para ingresar, o para ingresar, no, para hablar del tema que nos convoca el día de hoy. Ahí me escuchan mejor. ¿Me escuchan mejor por aquí? Mm, Listo, entonces miremos a ver qué se va a realizar. En este caso, vamos a ingresar por favor al enlace que les acabo de dejar. Si no lo tienen por allí, vuelvo y se los comparto. Este es el enlace, ¿sí? Voy a compartirles pantalla para que lo puedan observar. En este enlace hay 6 casos, ¿sí? 6 casos, por ejemplo, vamos a mirar este de María, que tiene trastorno del espectro autista. Aquí nos dan alguna información, ¿sí? Con relación a María. Y nos hablan del caso específico que tiene María. Entonces vamos a seleccionar un caso de estos para realizar una lectura, ¿sí? Un simple análisis del caso que se nos proyecte. Entonces para este caso en específico yo voy a abrir unas salas. Voy a abrir 4 salas para que sea un poco más pequeños los grupos, ¿sí? Y en cada una de las salas van a escoger un enlace. ¿Me confirman, por favor, si tienen el enlace? Sandra dice que sí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos, vamos a entrar a ese enlace en las salas, una persona que lidere la sala y que digan, vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Marty, que tiene 4 años. Y vamos a hacer la lectura del caso. Simplemente vamos a revisar quién fue Marty o quién es Marty, cuáles son sus características de desarrollo y listo. ¿De acuerdo? Entonces me voy a permitir abrir las salas. No tenemos que hacer nada más, solamente leer y analizar. Aceptamos, por favor, la invitación que les aparezca a ustedes allí en la sala. Perdónenme un segundito, yo la cierro.
Acá la cierro para volverlas a organizar porque no me aparecen algunas personas, me aparecen por fuera. Entonces vamos a organizar nuevamente las salas. Cancelar nuevamente y las abro desde por aquí, chicos. Dos, tres, cuatro. Listo, ahorita sí. Listo, a quienes no les aparezcan, ya les reviso. Listo, en este momento nuevamente se les está enviando la invitación. Quienes no les aparezca la invitación, por favor me dejan un mensajito acá en el chat y yo ya los voy incluyendo. Quienes no, ya les aparece la invitación y ya hay algunas personas en sala. Hasta el momento tengo que todos están por allí invitados. No tengo a nadie por fuera de salas. Aceptamos, por favor. Me faltan bastantes personas por aceptar. Vuelvo y te envío para otra sala. Aceptas por fin. Listo, vamos llegando entonces del ejercicio que realizamos en salas. Vamos a mirar las salas, qué casos escucharon o qué casos vieron, porque en algunos casos hay videos, ¿sí? Entonces vamos a revisar de manera puntual de la sala 1, quién nos quiere compartir. En la sala 1 estaba Abraham, Daisy, Diego, Elizabeth, Paula, Roselis. Quienes de la sala 1 nos quisieran compartir qué caso tomaron. Ay, buenas noches, profe. El de María. El de María, María, el sí. espectro autista. Ujú. ¿Y lo leyeron? ¿Llegaron a alguna conclusión, algún análisis? Bueno, nos dimos cuenta que María llegó al colegio con de una manera, como que no sabía, no se hallaba en ese lugar. Como que si ella estuviese eh, totalmente aislada a ese lugar. Y le implementaron, ¿verdad? O sea, le dieron opción a dos sistemas, el PECS y el TEAPS, que no entendemos realmente por las siglas qué significan, pero que estos dos sistemas ayudaron a María, bien sea en la parte visual, que hizo más contacto con los profesores, ya empezó a tener una mejor relación con su entorno, explica allí, con su entorno, ya empezó a fluir más la comunicación y tanto es que estos dos sistemas, tanto en el aula
como en la guardería los implementan para ayudar a María y esto ayuda a María en las condiciones que se encuentra ahora, que está ya hablando un poco, está mucho mejor con su entorno, se relaciona. No sé si una de mis compañeras quiere agregar que eso fue lo que bueno, pudimos hablar en el grupo, realmente. Muy bien, Daisy, muchísimas gracias. Bueno, hablaron de María, que el TEA tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Si es un posible caso de autismo. Listo, vamos a escuchar a Nancy. Nancy, ¿tú en qué sala estabas? ¿La 2? Hello. Sí, el caso que elegimos fue el de Martín, niño de 4 años, que el señor Francisco fue quien lo leyó. Es un niño que estaba completamente, no estaba animado a tratar con personas, era un niño que era completamente rezagado y le daba temor a algunas cosas. Entonces llegamos a la conclusión, porque el niño cuando tenía 4 años y medio, el niño comenzó a cambiar tanto en la escuela como en su casa, buscándole la solución al problema que él tenía, buscándole un método para que el niño pudiera acercarse más a las personas y así llegar a una conclusión de que el grupo, entre todos, llegamos a la conclusión de que los padres fueron responsables porque actuaron en el momento preciso que el niño necesitaba atención, ya que hay muchos padres que se niegan a aceptar que sus niños tienen una condición. En el caso de Martín, que tenía TEA, que es trastorno del espectro autista, ellos actuaron de manera responsable buscando el problema donde estaba, buscando solución al problema para obtener un resultado, porque ya a los 4 años y medio ya él hablaba, él tenía roce con las demás personas. En la escuela tenían ciertos... En la escuela tenía cierto cambio con... Hello. Sí, Nancy, te escuchamos. Sí, en la escuela tuvo cierto cambio, ya que por medio de lo que le dieron como resultado para actuar con él, así mismo sucedió en la casa y por eso el niño cambió rotundamente, ya que antes de los 5 años podía hablar, podía comunicarse, podía tratar con la demás persona. Hasta ahí llegamos nosotros en conclusión. Muchas gracias, Nancy, por el compartir del caso de Martín. Listo, vamos a escuchar a Aura. Hola, profe. Buenas noches. Profe, estuve leyendo el caso de Martí y el de Pere. Martí con 4 añitos y Pere con 10. Sin embargo, no sé qué significa el sistema de comunicación alternativo. A pesar de no saber, pues me pareció muy interesante y quisiera preguntarle a usted, pues, cuáles son las estrategias o las herramientas que incluyen este sistema para poder abordar casos como el caso de Martí, para que él pudiese comunicarse de forma efectiva y de hecho pues pudo incorporarse en actividades académicas en su escuela, pudo socializar. De igual manera, en el caso de Pere, ese sí lo comprendí, me gustó muchísimo que utilizaban imágenes de él mismo
porque según comprendo, además de tener comportamientos agresivos, estaba ensimismado. Entonces partieron desde imágenes de él mismo o ella misma para que pudiese reconocerse, luego reconocerse dentro de un entorno y posteriormente se incorporara. Me parecieron muy interesantes ambos casos, pero sí quisiera que me asesorara en relación al sistema comunicativo alternativo, profe, por Claro que favor. sí. El sistema de comunicación alternativo quiere decir que es un sistema de comunicación que le va a ayudar a unos casos específicos para mejorar la comunicación. En el caso de los niños con autismo, con déficit de atención, con síndrome de Down, implica que su desarrollo cerebral sea un poco tardío o confuso. Entonces, digamos que todo el proceso del lenguaje es muy complejo para estos niños asumirlo o estas personas. ¿Qué se hace? Se busca un escenario de comunicación alternativa porque directamente desde la parte verbal no es que entiendan o comprendan mucho. Se utilizan pictogramas, tarjetas visuales, rutinas visuales, ¿cierto? Para generar ese proceso de comunicación alternativa, que es lo que le va a permitir comunicarse en un escenario en específico. ¿Listo? Vamos a escuchar a María Loaiza. María, Eh, no lo silencies, ya déjalo abiertico. Abre lo que ahí te estoy dando la opción. Ábrelo ahí. Ya. No, no lo cierres. Déjalo abierto. Listo. Ahí puedes hablar. ¿Escuchan? Hola. Y te escuchamos. No lo canceles. No, no lo canceles. Buenas noches. Hola. Eh, Hola. hola. ¿Sí? Sí. Te Ahora sí, escuchamos. ya. Sí, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Primeramente, bueno, en el grupo en el que yo estuve hemos visto el caso de Anuel, un niño con dificultades para comunicarse, que tenía muchas rabietas, eh, tenía eh, eh, diferentes formas de manifestar su enojo. Y bueno, lo que nos llamó más la atención y que tampoco sabemos de qué trata, de qué va la metodología que utilizaron para trabajar con él, que ya cuando él tenía 3 años pudo desarrollar mejor el tema de la comunicación, mejoró bastante utilizando la metodología Denver, que en el grupo nos preguntábamos y profesora quisiéramos que nos explique esto de la metodología Denver, ya que a él le resultó muy bien. Claro, teniendo a su mamá, que era la que tenía más tiempo de la familia, acompañándolo en todo momento, pero también con las tutoras y con las personas encargadas de su desarrollo. Eh, pero repito, nos llamó mucho la atención esto de la metodología Denver, que funcionó para él perfectamente. El tema de las rabietas lograron controlarlo y las dificultades que tenía para comunicarse también, en ese sentido, él mejoró bastante. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ti, María. Bueno, ¿falta algún grupo que quiera socializar el ejercicio?
Creo que falta un grupo por ahí para socializar el ejercicio. Lo tenemos por aquí. Ok. Em, Creo que entonces pasaron todo, ¿cierto? Bueno, la intención era que pudiéramos hacernos como una imagen de aquellos casos específicos que nosotros podemos encontrar en un escenario educativo, ¿sí? Y de diferentes particularidades de las que nosotros también podríamos precisar en esas experiencias formativas. Por aquí nos estaba preguntando María que qué significa el modelo de Denver, ¿sí? Y es un método que se aplica directamente a la atención temprana en menores entre los 12 meses y alrededor de los 5 años por lo general, ¿cierto? Digamos que trabaja muchísimo todo lo que tiene que ver desde la parte emocional, ¿sí? Desde esos lazos afectivos, causas y consecuencias que pueden generar desde toda la parte de interacción o relacionamiento con el otro. Específicamente, habla de algunas situaciones que tienen que ver con la atención temprana, con algunos indicios que puedan demostrar retrasos en el desarrollo, desde las habilidades cognitivas, socioemocionales y lingüísticas. Entonces, digamos que esa es como la intencionalidad del modelo y del método como tal. Muchas gracias, Lucía. Bien, entonces vamos a pasar por aquí, ya que habíamos hablado de eso. El tema en sí del día de hoy tiene que ver con neurodiversidad. Neurodiversidad tiene dos conceptos que se desligan del mismo y por eso fue que nos hicimos en los grupos y en las salas para poder interactuar y poder hacer una lectura de algunos casos que nos van a llevar a consolidar un poco mejor la información que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces se dice que el término de neurodiversidad tiene que ver con las diferencias en el funcionamiento de nuestros sistemas cerebrales. Entonces acá hay una imagen de referencia. Si vemos, hay 2, 4, 6, 8 personas en la imagen de referencia, 8 personas allí dibujadas. Y cada una de estas 8 personas tiene una inclinación, un interés, una posibilidad y unas características diferentes en su proceso cerebral. Entonces, si vemos allí, hay unos que están pensando en colores, números, fichas, procesos intelectuales, cognitivos, de engranaje, de cositas pues como un poco más creativas. Y de eso se trata, ¿cierto? O de eso está digamos, construido el mundo a partir de todas las personas que hacemos parte en un mismo contexto, en un mismo escenario, pero que pensamos diferente, actuamos diferente, sentimos diferente, y de eso se constituye directamente la neurodiversidad. Inicialmente el término fue acuñado en los años 90, ¿sí? Para poder involucrar a las personas con autismo. Entonces, todas las personas que tenían autismo eran referenciadas con el concepto de neurodiversidad, pero digamos que fue ampliándose, ¿cierto?, para diferentes condiciones que involucran diferencias neurológicas como el TDAH y trastornos del aprendizaje, en algunos casos la dislexia, la discalculia, y se ha ido ampliando a lo largo de su posicionamiento o de su nacimiento. Se dice entonces que la neurodiversidad se constituye a partir de una biodiversidad neurológica. Quiere decir que nuestro sistema está constituido de una manera totalmente diferente. Sí, en el caso de Nancy, Aura, Laura, María, todos tenemos una biodiversidad porque nuestros cerebros están constituidos de maneras totalmente distintas en la mayoría de los, perdón, en la mayoría de los casos, no, en todos los casos. No hay investigaciones que demuestren
que hay dos cerebros iguales, dos cerebros que midan lo mismo, dos personas que piensen igual, dos personas que sientan igual, no lo hay, ¿cierto? Entonces hablamos inicialmente de que esa neurodiversidad depende de una biodiversidad neurológica. Seguidamente hablamos de una variación natural de los cerebros, es decir, procesos de pensamiento cambiantes, sentimientos, emociones, percepción de la información, como yo percibo la información, no la perciben todas las personas, ¿sí? Entonces tiene que ver con la variación que se genere allí. Regálame 2 segunditos, por favor. Bien, entonces seguíamos por acá en donde hablábamos de una variación natural de los cerebros, es decir, tenemos procesos totalmente diferentes independientemente de que hayamos nacido el mismo día, de que pertenezcamos al mismo nivel educativo, de que realicemos las mismas actividades, ¿sí? Todos percibimos la información de una manera totalmente distinta. De esa manera también tenemos algunos intereses distintos, algunas preferencias, realizamos diferentes actividades, en fin, ¿sí? Se dice que a pesar de que todos somos de la misma especie, todos somos neurodiversos, es decir, la neurodiversidad en este caso la componemos en este escenario, las 48 personas que estamos conectadas el día de hoy. Todos somos neurodiversos, ¿sí? Y finalmente, también digamos que hay un énfasis en los trastornos del neurodesarrollo, es decir, trastornos que tienen que ver con los procesos neuronales y los procesos de desarrollo del ser humano. ¿Qué entendemos entonces por neurodiversidad? Se dice que fue descrita en 1998 por la socióloga y activista Judy Singer, ¿sí? Quien fue la primera persona que acuñó el término y lo referenció como un sinónimo de biodiversidad neurológico, ¿cierto? Entonces, en este caso, Judy, ¿sí? Hablaba de un desarrollo diferente, ¿sí? Siendo denominados neurodivergentes. Es decir, los casos que ustedes leyeron ahorita tiene que ver con casos neurodivergentes. ¿Listo? Para que vayamos identificando las características puntuales. Y seguidamente, cuando no hay ninguna dificultad, cuando no hay alguna alteración, cuando no hay ninguna diferencia en el desarrollo, ¿sí? Entonces se llaman neuroatípicos, ¿sí? Neurotípicos, casos neurodivergentes. Resulta que Judy, ¿sí? En su momento, presentaba como algunas características directamente desde lo atípico social, es decir, le gustaba socializar con las personas, interactuar con ellos. Entonces, de esta manera empezó a identificar como que de cierta manera tenía algunas situaciones, ¿sí? Que ella consideraba que eran neurodiversas por las cuales también entonces desde su característica ella podría haber dicho que sufría o padecía de una situación neurodivergente, ¿sí? Dice que neurotípicos y neurodivergentes conforman la neurodiversidad del cerebro humano, ¿sí? Que tiene que ver, es decir, cuando nuestro cerebro piensa, actúa, percibe la información de una manera distinta, estamos hablando de una neurodiversidad. En este caso, sin ninguna alteración, por ejemplo,
casos neurotípicos. Casos con alteraciones como los vimos hace un momento que fueron los que leyeron y analizaron en la sala, tienen que ver con situaciones neurodivergentes. Entonces ya de esta manera nosotros podemos cambiar los términos. No son niños especiales, no son niños con barreras, no son personas diferentes, simplemente hacemos parte todo, ¿sí? Todos nosotros somos personas que tienen unas características que se pueden diferenciar en su desarrollo. Entonces dice que desde la formación del cerebro ocurren dos procesos importantes. Uno, la conducta humana, ¿sí? Y otro tiene que ver con la capacidad e inteligencias múltiples. Entonces, si hay algún cambio tanto en la conducta humana y en la capacidad de desarrollo de las inteligencias múltiples, ya podríamos decir que hay un proceso neurodivergente. ¿Listo? Entonces aquí en este orden de ideas, debemos revisar un poco como todo el tema cromosómico, ¿cierto? Y cómo el cerebro nace, se desarrolla, va creciendo y va evolucionando desde que se encuentra en un proceso de gestación, desde un proceso intrauterino, hasta que llega a un proceso extrauterino y de desarrollo posterior. Entonces vamos viendo cómo el cerebro poco a poco se va desarrollando. Esto también tiene muchas connotaciones, es decir, qué tipo de proceso estuvo en el embarazo, si hubo alguna situación en particular, alguna anomalía, si en el entorno en el que está creciendo es un entorno positivo, es un apego seguro, tiene relaciones sanas, o si hay algunas situaciones, ¿cierto?, en ese proceso de desarrollo y crecimiento que alteren continuamente su desarrollo. Entonces aquí tendríamos que poder precisar que todos los casos neurodivergentes, neurotípicos, tienen sus características infundantes directamente en ese primer contexto en el que se desenvuelve. Entonces aquí es importante decir que a lo largo del crecimiento y del desarrollo, pues se va dando la creación de diferentes neuronas, ¿cierto? Y que este le va a permitir desarrollar todas las actividades, las responsabilidades, que se desarrolle el lenguaje, movimiento, desarrollo de procesos intelectuales y demás a través de la cantidad de neuronas, ¿sí?, que se van desarrollando a lo largo de su proceso evolutivo. Entonces, ahí dice, aquí hay unos aspectos muy importantes. Si bien yo no puedo decir, es que como comió mal, le dio trastorno al espectro autista. No. Pero hay unos aspectos importantes que son los que van a marcar la diferencia en un caso de un trastorno o de una situación en particular. Ejemplo, aquí por ejemplo dice que las redes neuronales y son elementos básicos que de pronto nosotros inclusive como adultos los dejamos de un lado. Yo me imagino que muchas personas de las que están aquí no desayunan bien, no almuerzan bien, no comen bien, específicamente por todas las actividades que desarrollamos a diario. Y que nos corresponde estar como todo el tiempo en funcionamiento sobre algo en específico y a veces no alcanzamos pues como a tener la alimentación, ni el cuidado, ni hacer ejercicio, ni tener espacios de tranquilidad, entre otros. En este caso, se puede decir que las neuronas, ¿cierto? Desde esas redes que va generando a lo largo de su proceso de desarrollo y crecimiento respectivamente, son susceptibles a diferentes procesos como la alimentación, el cuidado y muchos otros factores. Lo hablamos hace un momento, los entornos, ¿sí? La calidad de actividades, las rutinas de sueño, todo tiene que ver con ese óptimo desarrollo, no solamente de la parte física, sino también de la parte cerebral. Y si hay algunas situaciones allí, pues entonces es donde se evidencian particularmente casos de alteraciones en el proceso. La neurodiversidad implica reconocer diferencias en la funcionalidad que marca esa diferencia cerebral, perdón, esa diversidad cerebral. Ejemplo, dos abogados atienden un mismo caso. Entonces, a dos abogados les entregan el mismo caso, ¿sí?
cada uno va a proponer una ruta de abordaje, a pesar de que sean dos abogados, puede que trabajen en el mismo lugar, que sean de la misma rama del derecho, ¿sí? Los dos van a evocar un análisis y una atención diferente del caso que les han otorgado. Eso porque se da por esa diversidad cerebral. Es decir, por más de que yo esté en el mismo lugar con la persona, rara vez yo voy a decir, ay, estamos pensando lo mismo. A veces los pensamientos pueden ser similares, ¿cierto? Yo puedo pensar algo similar a la otra persona o parecido, pero por lo general yo no tengo dos pensamientos iguales, yo no tengo dos actitudes iguales, ¿sí? Puede que haya una similitud, sí, pero no de manera igualitaria. Entonces, aquí se dice que al todos tener diferencias en absolutamente todo lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, se entienden como neurodiversidad. Y esto es reconocido como un hecho biológico, ¿cierto? Y es la diversidad que constituye los cerebros y las mentes humanas. Hay los pensamientos distintos, los desarrollos distintos, las características particulares diferentes y la infinidad de variación en el funcionamiento neurológico en la especie humana, es decir, los cambios por los que pasa a nivel de su desarrollo en general. ¿Qué nos dice entonces la neurodiversidad? La neurodiversidad nos invita a entender de manera diferente todo lo que nosotros podemos encontrarnos a diario, ¿sí? Y no solamente son situaciones de trastornos o alteraciones, porque finalmente vienen siendo un proceso natural, ¿sí? Que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Y finalmente, todas las formas de neurología son válidas, es decir, el hecho de que todos pensemos diferente, todos actuamos diferente, todos veamos el mismo contexto y todo lo podamos analizar desde diferente punto de partida, ya genera un proceso de neurodiversidad. Pero también es importante tener presente los talentos o capacidades excepcionales. ¿Listo? Que son personas cuyo promedio de desarrollo intelectual supera el promedio estándar de cualquier persona. ¿Cómo se hace para saber si es un niño con talentos excepcionales o capacidad o altas capacidades? Cuando se le practica un examen, se le aplica una batería y se encuentra que su coeficiente intelectual pues supera los niveles básicos que constituimos pues como todas las personas en el mundo, ¿cierto? A menudo, entonces, estas personas asocian con habilidades excepcionales, ¿sí? En áreas como el pensamiento abstracto, la creatividad y la resolución de problemas. Logran hacer ese tipo de análisis un poco más rápido que cualquier otra persona, dadas sus características. Entonces, se dice que las personas neurodivergentes experimentan el mundo de una manera muy distinta, ¿sí? Y que suele ser inclusive interesante, llamativa, pertinente. Dado que su cerebro tiene una función específica en ese momento, cuando se entiende qué es la neurodivergencia, tiene un desarrollo cerebral atípico, ¿cierto? Que entonces, ¿qué le va a permitir? Establecer el análisis, la revisión de una situación de una manera totalmente diferente y con procesos poco convencionales porque al ser neurodivergentes, pues no guardan como tan fácil el hecho de que todos podamos pensar de la misma manera o solucionemos la situación de la misma manera, sino que en este caso, al tener un diagnóstico de base, pues tienen otras posibilidades en su desarrollo. Se dice que las personas neurodiversas a menudo tienen una situación allí de habilidades cognitivas excepcionales, ¿sí? En este caso, proceso no lineal, capacidad para soluciones críticas, capacidad de atender cualquier problema. Y finalmente, muchas personas neurodiversas tienen habilidades sobresalientes, ¿cierto? Dado que tienen las características particulares de seguir instrucciones, de atender, de continuar, entre otros. Entonces aquí, de hecho, estamos viendo algunas aulas con los casos específicos de neurodiversidad. ¿Quién me cuenta qué puede ver o qué puede percibir de las imágenes?
alzamos la manito y yo les doy la palabra. ¿Qué vemos allí en pantalla? Les voy a ayudar. ¿Qué vemos allí en la pantalla? 4 imágenes. ¿Qué vemos por aquí, chicos? Sí. Buenas. Te escuchamos. Sí. Hay 4 fotos. En esa foto, la primera, hay una maestra que en realidad está observando a un niño que tiene una condición, pero está realmente trabajando, está escribiendo. En una de las fotos parece que hay una maestra que está preguntando algo porque están levantando las manos. Hay un niño que no está atendiendo directamente lo que la maestra pregunta, pero hay una niña que está alejada de lo que realmente se está tratando dentro de esa aula, porque está mirando lejos, está con una mano puesta en la barbilla, es decir, que ella no está en lo que realmente es estar dentro de un aula para aprender. También hay otro maestro que está practicando con un niño que se ve que tiene condiciones, pero el niño está atendiendo. Y también hay una foto donde hay una niña, se ven 2 niñas que se están riendo, hay dos, son 3 que se están riendo de algo, pero hay una niña de esa que se ve que tiene una condición. Eso es lo que puedo observar en las 4 fotos. Nancy, vamos a pasar por aquí con Daisy. ¿Qué observas en esa galería? Daisy. Sí, profe, observo que estas imágenes nos representan aulas donde hay niños eh, compartiendo con otros niños divergentes, ¿no? Con condiciones que no son las que tienen o que les presentan algunas limitaciones, pero sin embargo veo a sus compañeros integrados a la misma profesora, o sea, sin ningún tipo de problema. O sea, son niños que ya están abocados al aprendizaje con respecto a lo que pueden ver, observar y escuchar. Bien, Daisy, muchas gracias. Vamos a pasar por aquí con Adriana. Bien, profe. Hay cuatro láminas que en las 4 láminas hay niños con diferentes capacidades. En la primera vemos un niño en silla de ruedas, ¿sí? Y la maestra también le presta atención porque es un niño que necesita ayuda. En la foto superior derecha está una niña con autismo, también integrada al resto de, de los estudiantes, de los compañeros. En la foto de abajo izquierda vemos a otro niño integrado al aula, sí, pero con una discapacidad visual y está con una máquina de braille, ¿sí? Entonces también, pero está dentro de la clase. Y la cuarta foto es un niño con eh, casi cuadrapléjico, ¿sí? Porque tiene problemas
no digamos cuadrapléjico porque mueve los brazos, ¿cierto? Pero igual tiene problemas em, de movilidad, está también en silla de ruedas y tiene una asistencia personalizada con el profesor. Entonces vemos que en estas 4 fotos la educación integra a todos los niños con alguna disfunción o discapacidad, se puede decir, a cualquier parte del cuerpo. Gracias, profe, eso puedo aportar. Muchas gracias, Adriana, y vamos a escuchar a María. Gracias, profe. Bueno, lo que yo puedo ver, bueno, ya prácticamente han dicho todo. Lo que podría aumentar, añadir, es que veo que en todas estas clases, todas estas clases son totalmente inclusivas, donde podemos ver en los diferentes en las diferentes gráficas que tenemos, niños con habilidades o capacidades especiales, los cuales están incluidos al resto de los niños que trabajan ahí, niños divergentes que se integran totalmente a las clases, trabajan de la misma manera y que eso es totalmente como deberían ser en todo lado, como se debería trabajar realmente. Lastimosamente a veces no es así, pero es como quisiéramos que sea un ideal, ¿no es cierto? En todo lado. Gracias, profe. Gracias por la participación. Muy bien, muchas gracias a las personas que generaron allí su percepción frente a las imágenes. Efectivamente, estamos ante unas imágenes que nos demuestran que en las aulas tenemos muchísimas características diversas. Entonces iniciamos por esa primera imagen en donde tenemos un aula con un niño con una discapacidad. Sí es una discapacidad de movimiento. De hecho, si lo vemos bien, se moviliza en silla de ruedas, lo cual pues ya nos muestra como una diversidad en su funcionamiento, ¿cierto? En esa parte del funcionamiento motor. No sabemos si tenga o no alguna situación particular desde lo cognitivo o lo intelectual, pero sí sabemos que desde la motricidad, desde el movimiento, desplazamiento, tiene algunas limitaciones. Seguidamente vemos allí un aula con una niña con síndrome de Down. En este caso, teniendo presente que son casos complejos en la mayoría de las situaciones, porque pues manejan una diferencia entre edad cognitiva, edad mental, y hay muchos procesos que se adquieren claramente, pero de manera tardía, ¿sí? Pero aquí vemos cómo está incluida en un escenario educativo para realizar previamente un proceso de formación. En la siguiente imagen, esta es la imagen de una película, no sé si ustedes la tienen allí presente, y claramente el niño está trabajando con una máquina de braille, ¿cierto? Entonces imagínense si a mí hoy me llegara un niño o una niña que tuviera que manejar una máquina de braille, pero yo ni siquiera conozco el braille, ¿sí? Entonces no estaríamos hablando de un buen proceso de atención a la neurodiversidad, ¿sí? Estaríamos como retrocediendo un poco en ciertos casos por la falta de conocimiento, por la falta de manejo, entre otros. Y finalmente vemos un niño con un retraso mental, con las situaciones también de movilidad, específicamente con un acompañamiento por aquí de un docente para poder alcanzar ciertos pasos u objetivos. Es muy importante entender que en la mayoría de estos casos son niños que no logran alcanzar los logros, ¿sí? De manera puntual en cada uno de los niveles en los que se encuentran inscritos o que se encuentran cursando. Por lo general no alcanzan, ¿sí? Porque su desarrollo es neurodivergente. Hay unas condiciones de base en su historial, en su hoja de vida, en sus estudios cerebrales y demás, y por ende, pues al tener esa diversidad se consideran neurodivergentes.
Bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serán los retos con la población neurodiversa? ¿Cómo podemos nosotros afrontar la neurodiversidad? ¿Quién tiene por aquí las respuestas, chicos? ¿Qué opinamos de las imágenes? Ya lo hicimos. Vamos a mirar cuáles son los retos de la población neurodiversa y cómo los podemos afrontar. ¿Qué retos asumiríamos? ¿A quién creen que estamos expuestos? Alzamos la manito, por favor. ¿Alguien por ahí que desee participar? ¿Nadie? Adriana. Bien, mire, ¿cuáles serían nuestros retos, ¿no es cierto? Sería Mm, espectacular que todos los docentes nos especializáramos en toditas las discapacidades que tienen nuestros estudiantes, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros hablo acá en Ecuador, tenemos un número alto de estudiantes por aula. Si nosotros nos sí, dedicamos solamente a estar con una persona, porque en un aula siempre hay más, entonces el resto no se les daría la misma atención, ¿sí? Entonces, para mí parecer, debe haber instituciones especializadas con docentes especializadas, como ser en el síndrome de Down, ¿no es cierto? Con deficiencias visuales, porque como dijo la compañera, si nos ponemos a enseñar en braille, no sabemos, yo también no lo sé, ya, no sé, y no estaría en capacidad de enseñarle a escribir en braille al niño. Claro que podríamos nosotros estudiar, pero ya es demasiado, con tanta carga, tanto trabajo que nos dan a los docentes, estudiar otra más que por ayudarle al niño que se merece, por supuesto, pero eso nos da que una deficiencia en seguirnos nosotros preparando para seguirles enseñando al resto de estudiantes, porque hay que preparar materia, hay que preparar materiales, hay que ver cómo se le ayuda si es un niño que tiene, como veíamos, en silla de ruedas, autismo o que tenga audición también mal. Entonces, es un mundo muy complejo ser maestro, ser docente. Entonces, nuestro reto, ¿cuál es? Enseñarle para que el niño aprenda hasta lo que nuestras capacidades como docentes tenemos, no al 100% con ellos. Un niño con autismo no vamos a hacerle que aprenda lo mismo lo que hace el resto, ¿verdad? Pero ese sería nuestro reto, enseñarle hasta donde el niño pueda valerse por sí mismo y pueda aprender algo de lo que nosotros estamos enseñando al resto. Ahora, con respecto a movilidad, yo le hablo en el área de educación física, un niño en silla de ruedas, uno no puede dejarle afuera al niño en silla de ruedas, uno tiene que integrarle a la clase. No hace lo mismo, pero sí trata de imitar con ciertos artefactos. Por ejemplo, si me voy a un básquet, un niño en silla de ruedas sí lo puede botear, pero en compañía de otro, porque si se le va el balón, el otro le puede dar yendo a recoger y darle a que siga boteando, como ser con cintas, movimiento de brazos. O sea, hay cómo trabajar con ellos en ese aspecto, pero no en todos. No pueden carreras de velocidad, no pueden gimnasias a manos libres, entonces hay que ver de qué manera se les puede a ellos enseñar otras cosas. A un niño con discapacidad auditiva, imagínense lo que es solamente a base de dibujos, y que simplemente imite al profesor lo que hace, ¿ya?
Entonces, sí. eso es un alto que se le puede también poner al niño, no escucha o tiene que faltar por operación o cualquier cosa para poderle hacer que el niño vuelva a escuchar. Entonces, a eso me refería, profe. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Es decir, tú precisas que si no hay alguien con una preparación para estos casos, digamos que los docentes como tal no podríamos afrontarla por falta de formación, de capacidades y demás, ¿cierto? Sostienes pues como esa idea. Vamos a escuchar a Solange. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, yo soy de acá de Chile. Em, Creo que muchos de los que estamos aquí, ¿cierto? Todos nos enfrentamos a aulas de clase, algunos con niños más grandes, otros con niños más pequeños, pero yo creo que el reto más grande que tenemos cada uno de nosotros es autocapacitarnos, autoeducarse, capacitarse, buscar estrategias nuevas y acudir a nuestras redes de apoyo, acudir a salas de estimulación, hospitales. Por ejemplo, a mí con este último tiempo recibido bastante niños TEA. A comienzo no sabía mucho qué podía hacer, pero ahí están las redes de apoyo y ellos nos van ayudando, qué estrategias podemos hacer y la llevamos, digamos, al aula y efectivamente vemos los resultados. Entonces ahí uno tiene que seguir. eh, Muchos conocemos algo del DUA, tratar de aplicarlo en nuestras planificaciones. Entonces, porque ahora todo es inclusivo, entonces ya no podemos negar, digamos, la entrada a un niño que llegue o una niña. Entonces, tenemos que buscar herramientas de una u otra forma. Es verdad que de repente parecemos pulpos o docentes pulpos, si se puede decir, pero ese es nuestro reto. Nuestro reto es recibir a todos y estar como para todos, porque no todos son iguales, todos son diferentes. Eso sería lo que puedo decir. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu participación, Nancy. Sí. ¿Cuáles son los retos con población neurodiversa? Son bastantes los restos. ¿Por qué? Porque las aulas tienen mucha diversidad y esa diversidad es que muchas veces conlleva a que el maestro se vea que está completamente abrumado con tantas personas diferentes, pero tenemos que buscar estrategias, diferentes clases de estrategias para poder enseñarlo. Estrategia simple para ello, como estrategia compuesta para los que realmente no tienen ninguna condición. Eso lo es en cuanto a los retos. ¿Cómo podemos afrontarlo? Podemos afrontarlo, antes que nada, adaptándonos a la diversidad que tenemos dentro del aula. ¿Por qué? Porque hay docentes que se niegan a recibir niños que tienen condiciones dentro de un aula y eso no es posible. Todo docente, todo maestro que se considere maestro tiene que enfrentar tanto los niños que son normales como los niños que tienen condiciones, porque todos son seres humanos. Muy bien, muchas gracias por la participación. Vamos por aquí con María. Sí, gracias, profesora. Bueno, pienso que el reto que tenemos, el mayor reto que tenemos nosotros los docentes, los profesores, es de
hacer nuestras clases lo más inclusivas posible. Esto implica, como dice la palabra, incluir a estos niños con habilidades especiales, porque ellos tienen el derecho de poder estar en un aula con diversidad de niños, de vivir en el mismo ambiente, de no solo estar en clases especiales o en lugares especiales, ¿no? Deben incluirse estos niños totalmente. Bueno, aquí en mi país, Bolivia, se trabaja mucho con los tutores. Si bien el profesor tiene bastante alumnado en algunos lugares, en algunos colegios, los niños con habilidades especiales pueden acudir con un tutor o tutora o la mamá o el papá, como en el caso que veíamos en los grupos que hicimos hace rato. Me imagino que es igual en otros lugares, ¿no? Porque en el caso decía, en el caso de este niño de Anuel, que él iba con su mamá. Entonces, esas personas son las que los van a apoyar y van a hacer que el trabajo del profesor no se aboque tanto solo a este niño y pueda trabajar con el resto y el tutor o tutora poderlo ayudar. También trabajamos, creo, en todo lado, también acá y en todo lado, con adaptaciones curriculares con estos niños, ¿no es cierto? Con ciertas adaptaciones que hagan que el trabajo con ellos sea de una diferente manera, pero que ellos logren también los avances que tiene el resto. Pienso que, como han dicho los anteriores colegas, los docentes nos estamos reinventando todo el tiempo, vemos de qué manera podemos trabajar, utilizamos las herramientas que podemos, como en la pandemia, ¿no? Creo que todos en esa época nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que actualizarnos, hemos tenido que aprender bastante y pues la profesión que hemos elegido es así, llena de retos y eh, está en nosotros poder lograrlo. Eso, profesora, muchas gracias. Gracias a ti por la participación. Vamos con una más y les agradezco mucho a quienes han hecho su intervención. Vamos con Elizabeth. Elizabeth, te escuchamos. Tenemos audio y Jenny. Jenny. Buenas noches, profesora, compañeros. Soy de Ecuador, antes de todo, y para dar mi intervención, es ser docente. ¿Cuáles son los retos? En la pregunta que dice, ¿cuáles son los retos con población neurodiversa? Ser docente, pues, es un trabajo mismo de la diversidad. Dentro del aula nosotros nos encontramos con diversos pensamientos, diversas formas de aprender, no precisamente un niño que tenga una condición médica, sino también en niños con realidades sociales muy diferentes, en donde el docente a diario pues está enfrentándose ante estos retos, pues el docente pues busca alternativas para enseñar, porque la misma forma, lo voy a tomar como un ejemplo, la misma forma que aprende Pepito no puede aprender María. Entonces el docente como que se va en sí pues empoderando de cada caso, de cada realidad, de cada niño, y busca pues las estrategias necesarias o la que más me pueda servir para poder llegar al aprendizaje. Ahora, en los retos de los niños que no precisamente dentro del aula nos tocan todos estos niños pues que se mostraron en las imágenes, pero siempre vamos a tener uno o dos niños. Yo lo hablo desde mi experiencia profesional. Soy docente de básica, pues sí me ha tocado casos con un niño con autismo, pues
me ha tocado pues buscar estrategias para poder trabajar con el niño, pues no dejarlo pues que se quede sino a su manera, lo que él puede aprender, claro está, y que no le puedo exigir o puedo ir al mismo ritmo de los demás niños porque cada quien percibe o aprende de forma diferente. ¿Y cuáles son en la última pregunta, cómo podemos afrontar la neurodiversidad? Pues si hemos llegado hasta acá en este diplomado, pues debemos seguir haciéndolo, pues seguirnos preparando, eh, aprendiendo un poco más, porque esto nos da las herramientas para poder atender estos casos de la diversidad. Muchas gracias. Gracias a ti y a todas las personas que hicieron su participación. Dan unas palabras demasiado elocuentes y yo creo que lo hacemos desde el sentir, desde nuestra labor, ¿cierto? Y dos, desde la experiencia que cada uno de nosotros ha podido tener en términos de educación, de cómo podemos atender un caso en específico, de qué caso hemos tenido, de esto que nos implica, de tantas situaciones que conlleva poder atender una situación de neurodiversidad, ¿sí? ¿Cuáles son algunos principios de la neurodiversidad? Entonces se dice que el cerebro humano funciona como un ecosistema más que como una máquina y empieza a leer las características particulares de ese ecosistema. Dos, los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos y hay diferencias en los dominios cognitivos. Entonces, se evidencia una alta capacidad para memorizar hasta unas situaciones muy complejas para memorizar también la información. La competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura en los cuales permanece, se ha desarrollado y se ha constituido. El hecho de ser considerado discapacitado o dotado depende de cuándo y dónde has nacido. ¿Sí? Ya vamos entendiendo un poco más sobre toda esta formación que nosotros vamos desarrollando, sobre cómo se tienen que atender ciertos procesos. Entonces, de allí vamos a diferenciar como algunos términos que vamos viendo al respecto. Por allí hay un micrófono abierto. Muy bien. El éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Entonces, cómo también esas necesidades del entorno, ¿cierto? Van a responder a mis características de desarrollo, a mis intereses, a mis necesidades. El éxito también depende de la modificación del entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro. Quiere decir que aquí es importante hablar de nichos, es decir, grupos de personas, grupos de apoyo, personas que tengan cosas en común conmigo y vamos a generar un nicho. Dice, la construcción de nichos incluye elecciones profesionales, estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y diferentes estrategias que mejoran la vida y adaptan las necesidades específicas del individuo. Y estos nichos de manera positiva van a modificar directamente el cerebro, ¿cierto? Que pueden llegar a reforzar la capacidad para adaptarnos en el entorno. Quiere decir que es importante estar en grupos de apoyo, en grupos de trabajo y demás aspectos que puedan proyectar y complementar muchísimo todo lo que nosotros hacemos desde esa formación por la neurodiversidad. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Ok, asumo el silencio como quieran. Bien, entonces continuando por esa misma línea. Todo muy claro. Gracias, chicos. Continuando por esa misma línea, entonces podemos entender ciertos aspectos importantes de la neurodiversidad, ¿cierto? Reconociendo entonces inicialmente que el término fue acuñado por Judy Singer
¿sí? Quien padecía de ese espectro autista, específicamente por esas incapacidades que tenía de sostener relaciones sociales, comunicación social, participación social, ¿cierto? Entonces establece la neurodiversidad más como un movimiento de justicia social, ¿sí? Entonces, de poder entender a todas las personas desde ese entorno social en el cual nosotros nos desenvolvemos a modo general, porque todo el tiempo estamos hablando de sociedad, estamos hablando del barrio, condominio, ciudad, colegio, familia, ¿cierto? Todo el tiempo estamos hablando de un proceso social. Entonces, por eso ella refería la neurodiversidad a un movimiento de justicia desde el componente social para la promoción de la igualdad, porque se ha evidenciado que si bien hemos hecho algunas labores, como lo decía, creo que fue Jen, a lo largo de los años se han generado muchos cambios y de hecho hoy lo estamos viendo, ya no hablamos de inclusión, de niños con retrasos, de niños, de personas mongólicas, de personas enfermas como antes se consideraban ciertos trastornos, sino que identificamos que hay una diversidad en el pensamiento, en cómo se percibe la información y lo que para mí es normal, para esa persona puede que sea normal, ¿sí? Y como lo que es para ellos normal, para nosotros es anormal identificarlo, pensarlo o sentirlo desde ese punto o desde esa perspectiva. Entonces, la intención era poder promover la igualdad y poder referenciar todo lo que tenía que ver con las minorías neurológicas. Recordemos que por lo general en el aula, las personas que tienen alguna situación, padecen algún espectro, tienen alguna limitación, por lo general siempre son aisladas, ¿cierto? Porque la mayoría de los casos neurotípicos consideran que son personas con enfermedades, como nos lo han venido vendiendo a lo largo de los años. Puede que en este momento no tanto, pero sí ha existido de esa manera. Entonces, lo que hace la neurodiversidad es poder tratar todas esas minorías neurológicas y minimizar esa diferencia, ¿sí? Es decir, que deje de existir esa diferencia de minorías neurológicas porque todos somos neurodiversos. La intención es poder entender de qué manera aprenden cada una de las personas y de esa manera llegarle al conocimiento. Y hablamos de variaciones normales y valiosas. Entonces, la neurodiversidad podemos decir que es un hecho biológico, ¿m? En donde cerebros y mentes están bajo todo ese proceso de variación del funcionamiento neurocognitivo, ¿cierto? Y hay una diferencia estipulada en la funcionalidad. Puede que yo tenga un grupo de 15 niñas y hayan 10 que entienden la información de manera inmediata, hayan 2 que se demoran un poquito y hayan 3 que no comprendieron la información. Siempre vamos a tener un margen de error en cualquiera de esos procesos y siempre va a haber alguna dificultad en los desarrollos de las personas. En algunos casos no diagnosticados, diagnosticados tardío, o hay personas que dentro de nuestro contexto social consideran que no es así y que de pronto estamos generando como alguna alarma sin sentido, ¿cierto? Que quizás em, em, a lo largo de los años han existido muchas personas así y que nunca se ha visto pues como nada diferente. Lo que desconocemos es que a hoy hay un sinfín de ciencias, estudios y características que nos pueden ayudar a lograr entender esas diferencias, por qué se dan, si hay alguna alteración en el desarrollo, si se pueden hacer terapias de rehabilitación, entre otras situaciones, para poder minimizar todas esas barreras. Se dice que entre el 10 y el 20% de la población humana es neurodivergente, ¿sí? Y este es un término médico que refiere que la neurodiversidad y específicamente los casos neurodivergentes nos hacen relación al autismo, a la dislexia, a la discalculia o al TDAH, ¿cierto? A todas esas situaciones de alteración en su desarrollo son con las que tienen más relación el proceso de neurodiversidad y se dice que entre el 10 y el 20% de la población humana es neurodivergente. ¿Qué pasa con los casos que no son tratados? ¿Qué pasa con los casos que no son atendidos? Que se desconoce poca y nada de información. Entonces, ¿cómo crecen? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se vinculan a diferentes actividades? Si realmente la realidad de cada uno de los trastornos es muy compleja.
Y finalmente, se dice que la neurodivergencia utiliza el desarrollo neurológico distinto, ¿cierto? Lo que nosotros podemos llamar diferente, perciben y procesan los estímulos de una forma totalmente distinta, ¿sí? Entonces, como yo percibo y proceso estos estímulos, otro los va a percibir y los va a procesar de otra manera totalmente distinta y después hablaremos de la situación, ¿sí? Y vamos a encontrar como ese punto de encuentro, venga, o pensamos igual o pensamos diferente, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué le gustaría a usted? Entre otros aspectos, ¿listo? Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta ahorita? Ujú. Y continuando, entonces se dice que desde todo lo que nosotros hacemos a diario como seres humanos y como personas en este mundo, se entiende que no existe una única manera de pensar, de aprender y de comportarnos, ¿sí? Y vuelvo y le repito, lo que para mí está bien, para otra persona puede que no esté tan bien. Y ahí es donde se generan las dificultades. Por eso es tan importante entregar en un punto de equilibrio, ¿cierto? Y entender que no pensamos de la misma manera, no aprendemos y no nos comportamos. Y que estas diferencias, sí, son lo que permiten que las otras personas tengan mayor fluidez, mejor comportamiento, ¿cierto? En cada una de las actividades que desarrolla a diario. Bien. Chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, ¿cómo nos fue el día de hoy? Quisiera que hace días, pues no se los preguntaba, quisiera sacar un minutico y me contaran si lo desean hacer directamente por los mensajes de chat. ¿Cómo les ha ido estos días? ¿Cómo han sentido la formación? ¿Cómo se han sentido ustedes en el proceso? Nancy. Bueno, les voy a decir algo. Felicitarla, felicitarla. Muy buena facilitadora. Todo está muy claro, todo está muy preciso. Por lo menos yo he entendido todo a la perfección hoy. Así que mil bendiciones y muchas felicidades por la forma en que trata lo que realmente uno debe de saber como docente. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá nos dicen todo muy claro, todo muy interesante. Gracias, profe, excelente. ¿Alguien más por aquí que nos cuente? La formación excelente. ¿Alguien más que nos cuente cómo les ha parecido el proceso durante estos días? ¿Han sentido que han atendido pues como a sus intereses? Gracias, Daniel. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más por ahí? Bien, entonces, chicos, agradezco mucho la asistencia, la participación de ustedes, la participación. Eh, Laura, sí, cuéntanos, espera, te doy paso. Te habilita el micrófono, Laura. Ok, ok. Bueno, listo, profesora. Quería comentarle que en virtud de la
investigación que se realizó para responder las preguntas que dejó la clase pasada, me encontré con un doctor llamado Robert Melillo, que explica en su libro Disconnected Kids o Niños Desconectados, que lo que existe es una desconexión funcional, que es la falta de comunicación entre los hemisferios cerebrales, provocando niños con trastornos del aprendizaje, dislexia, autismo y otros trastornos. Estamos hablando de que él menciona que cuando esos hemisferios cerebrales están desconectados, suceden estas situaciones, estos trastornos. Entonces, él menciona en su libro que estimular las áreas cerebrales y lograr que esta comunicación se active entre los hemisferios hace que los niños superen estos trastornos, trabajando las áreas: 1, habilidades sociales; 2, funciones cognitivas; 3, destrezas sensoriales, motora, gruesa y fina, relaciones visoespaciales, tempoespaciales, y estimular toda la parte académica según la edad y la combinación pedagógica con la nutrición, que es muy importante, la nutrición y el ejercicio físico del niño, viendo al niño como un ser integral en todo su desarrollo. ¿Qué es lo que me llamó la atención, profesora? Bueno, yo cuando niña sufrí una larga situación de TDAH y posteriormente fui vinculada por mi pediatra que era una persona Asperger. Entonces, bueno, mis padres me orientaron desde su funcionalidad de padres en aquella época, que es distinto al actual, por cierto. Ya como adulta casi mayor, entonces me hago ver con una persona capacitada en el tema y le hago la pregunta, me realizan los test y efectivamente soy una persona Asperger. Ahora bien, sin embargo, yo me pongo a analizar, ¿no? Todas las situaciones que sufren efectivamente los Asperger, y en muchísimos casos que he leído no he tenido esas particularidades. En todo caso, más bien he sobresalido en esas distintas particularidades que pueden mostrar un niño Asperger. Ahora bien, el Asperger es para toda la vida, tengo entendido también es una condición. Y bueno, ¿qué es lo que me llamó la atención de este doctor que le menciono, que escribió este libro tan importante para mí, que se llama el doctor Robert Melillo, le repito? Es que él menciona que trabajando con los hemisferios, que fue lo que hablamos la clase anterior, y sobre todo en los niños, estimulándole a los niños ambos hemisferios, se puede perfectamente sobrepasar esa neurodiversidad y los niños poderse crear en la vida de una manera adecuada y sobrepasar esa disfuncionalidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre he escuchado que esa neurodiversidad no puede ser cambiada, que simplemente nació así y quedó así para toda la vida. Pero leyendo a este doctor que menciona lo de la estimulación en ambos hemisferios y de los hemisferios en sí mismos, que se puede sobrepasar toda esa diversidad y volverse una persona muchísimo más integrada con el medio y que puede perfectamente lograr las metas propias de una vida tradicional, típica. Entonces, bueno, no sé si ha escuchado de este doctor Robert Melillo y de su planteamiento. ¿Qué le parece a usted, profesora? Gracias por la atención. Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado.
Te decía que muchas gracias por compartirnos esta información que precisas y por generar esos procesos de investigación adicionales que creo que sirven muchísimo y que los traes a colación y que nos sirven a todos. Para hacer allí como un aporte a lo que dices, si bien son condiciones con las que nacen las personas, sí, hay formas de tratarlas y de disminuir un poco como las características de los trastornos. Chicos, hemos llegado al final del encuentro del día de hoy. Les deseo a todos una feliz noche. Nos encontramos mañana miércoles nuevamente para disfrutar de nueva información, información interesante, información pertinente para todo lo que tiene que ver con nuestros procesos de cualificación y preparación. Un abrazo para todos y feliz noche. Muchísimas gracias, profe, a ti por esta clase. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a descansar y recuerden que el día de mañana nos vemos nuevamente. Que tengan una excelente noche. Chao, chao.